Bueno, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a esta reedición de los webinars de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística, que ya son parte de nuestra agenda rutinaria. Tengo el agrado de introducir a Alejandro Tirachini, quien es el moderador de nuestra sesión. Alejandro es profesor en la Universidad de Twente y en la Universidad No, de es Chile, lo primero que te un digo, vaya. reconocido investigador en el área que hoy nos convoca, que es transporte público. Entonces, Alejandro, bienvenido y muchas gracias por tu presencia y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y la presentación. Buenas tardes, buenos días a todos. Yo ahora estoy en la ciudad de Enschede, en Países Bajos, y por eso se ve un poco oscuro en mi cámara, porque estamos aquí en pleno invierno. Y para mí es un gusto presentar a los dos autores que tenemos hoy día, la profesora Yasmín Ríos Solís y el profesor David López Flores. Entonces vamos a empezar con Yasmín. Ella estudió matemáticas aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó su maestría y doctorado en optimización combinatoria en la Universidad París-Sorbona en Francia y luego en la Universidad de Bielefeld en Alemania realizó su postdoctorado. Es parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en México y cuenta con más de 30 artículos científicos en revistas Q1 y Q2 y alrededor de 1.300 citas a sus trabajos científicos. Entonces, Yasmín nos va a presentar hoy día un trabajo presentado: ¿Cómo reorganizar el transporte público cuando los operarios faltan? Muchísimas Puede gracias, empezar. Alejandro. Gracias. Y bueno, pues un agradecimiento a Panam que me invitaron, a Víctor, a Angélica y pues compartir aquí con David este seminario. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces yo les voy a hablar de un trabajo eh, que realicé con Alejandro Andrade. Ahí ya se me regresó. Y Vincent Boyer, ellos son de la UANL, de la Autónoma de Nuevo León, acá también en Monterrey. Y es un trabajo donde, con un caso de estudio de acá de Monterrey, con datos o es un estudio real, digamos. También se puede llamar así el título: en transporte urbano sin operario, o sea, sin conductor, no hay viaje, ¿verdad? Minimizar el impacto del ausentismo. Este es un tema que cuando lo presento en países así como Japón o Alemania, me dicen, eh, por qué faltarían los choferes, ¿no? Y me dicen, bueno, se enfermó, bueno, tienes un backup, pero no se dan cuenta de que en México, al menos y en muchos países de América Latina, están los vehículos y no sale el viaje planeado porque no hay suficientes conductores. Esto puede ser por diferentes razones. Unas son sociales, ¿verdad? Otras, políticas, ¿verdad? Quizás el pago no es muy bueno, hay mucha rotación, eh, una educación pues mucho más flexible, que hubo partido de Tigres Rayados la noche anterior, entonces no se presentaron todos los choferes al día siguiente, o si se presentaron no pasaron la antialcohólica, la rotación, ¿verdad? Todo la construcción, a veces también rotan mucho, a veces simplemente se cansan. Entonces, creo que hay alguien con el micrófono abierto. Juan, listo, gracias. Entonces, es un recurso escaso los choferes. Entonces, en la literatura científica, como que siempre se trata de minimizar los vehículos, porque pues es caro tener un vehículo, el combustible. Sin embargo, aunque los operarios no es así como el costo más grande para una empresa de transporte,
urbano, si no hay choferes, no hay manera de sacar los viajes. Entonces tenemos que estar reconsiderando a cada ratito nuestras planificaciones. Bueno, no les tengo que comentar, ¿verdad?, de que tenemos que hacer algo por el transporte urbano. Una ciudad que no tiene transporte urbano, pues se va a ver en un caos y ya estamos cerquita del caos, ¿verdad? Entonces es sumamente importante hacer infraestructura, sí, por supuesto, pero la que ya se tiene y la gente que se tiene, o los recursos que se tienen, vehículos, operarios, líneas, usarlo lo mejor que se pueda. Entonces, esa es un poco la charla de hoy, de cómo utilizar mejor lo que ya se tiene. Eh, Antes de que me pregunten, ¿verdad? Me dicen mucha gente, me dice, pero solo transporte, solo buses, ¿verdad? ¿Por qué no, también bicis? Por supuesto que soy partidaria de los metros, ahorita les voy a presentar buses, mi estudio es en buses, pero mi idea es que pues tiene que haber multimodos, ¿verdad? Por supuesto tiene que haber metros, bicis, mucho menos coches, aunque también son necesarios, ¿verdad? Gente de la más grande o con niños chicos o traslados muy largos, pues se tienen que hacer en vehículos. Entonces tenemos que coexistir todos, pero es mejor tener, Adrián, Ortiz, no sé si puedan bajar. Ah, listo, gracias, que me rebotaba el sonido. Perfecto. Entonces, ¿cómo son los buses, verdad? Se planean las líneas, de alguna manera, ¿verdad? Que justo en la siguiente charla nos van a decir, pues, cómo hacer esas mejor planeación de las líneas, dónde está la demanda, dónde tienen que ir, matrices origen-destino. Eso vamos a tomar ahorita de que ya está puesto, ya hay una línea, ya están las paradas, ¿verdad? Bueno, varias líneas. Luego se hacen las tablas de tiempo. Para las tablas de tiempo, primero se planea una frecuencia de, por ejemplo, van a salir 3 buses por hora en la hora pico y luego 2 buses por hora o cosas así. Entonces, esa frecuencia luego no es lo mismo la frecuencia que las tablas de tiempo, porque no es lo mismo sacar un bus a las 8, 8:20, 8:40 y 9 que sacarlo 8:15 y luego un poquito después. ¿Por qué? Porque hay muchas transferencias, ¿verdad? A todos nos ha pasado de que te bajas el camión para agarrar tu segundo camión y justo ves que se te fue así por un minuto y te da mucho coraje. O a uno como usuario le gustaría que estuvieran las transferencias pues lo mejor posible, ¿verdad? Entonces hay todo un área de que hace que las salidas, sobre todo en caso, digamos, México, nosotros no sabemos a qué horas va a salir cada bus. La compañía quizás sí sabe, ¿verdad? Bueno, tiene que salir un bus a las 7. Bueno, si salió a las 7:02 no pasa nada porque los usuarios no lo sabíamos, ¿verdad? Solo estamos ahí en la parada y sabemos que, pues, este camión, esta línea pasa cada 7 minutos. Si pasó en 5 minutos, estás muy contento. Si pasó en 10, todavía dices, es normal, ¿verdad? Si ya pasa en 15, dices, ¿qué habrá pasado, no? Pero entonces eso te da cierta flexibilidad para los usuarios, bueno, para los que, la empresa de transporte urbano, digamos, para si faltó un chofer, si falta algo, cómo reagendar, porque tienes ahí unos minutitos que puedes tú rehacer. Entonces eso sucede, ¿verdad? Tienes que estar cambiando mucho las tablas de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no llegaron los operarios o porque los vehículos, tienen algún percance. Entonces, normalmente en el primer mundo, las líneas y la frecuencia y las tablas de tiempo están fijas y las cambian cada 6 meses, cada año, ¿verdad? Dependiendo de si hubo algo nuevo, ¿verdad? En México o en el caso de Latinoamérica, las tablas de tiempo casi se cambian diariamente o al menos semanalmente. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos suficientes operarios, entonces tienes que cancelar algunos viajes, algunas frecuencias. A veces ya tienes acuerdos con el gobierno, ¿verdad? Entonces tienes que sacar un viaje a las 5 de la mañana. Entonces hay muchas restricciones y casi cada semana tienes que hacerlo. Entonces, de lo que se podías tú tardar 3 meses en tu planificación, en los cálculos y validarla, esto tiene que ser casi, no en tiempo real, ¿verdad? Pero sí muy, muy frecuentemente. La parte de las líneas y de las tablas de tiempo es lo que da calidad a los usuarios, ¿verdad? Que tan frecuentemente pasa un bus, que también se logran los transfers, ¿verdad? Eso es parte de calidad, entonces lo que el usuario percibe. Para la empresa está la parte operacional, los costos, ¿verdad? Porque tiene que decidir, en el viaje de las 8:15 va a salir este vehículo, ¿verdad? Con tales placas, con tal operario, ¿verdad? Entonces, si falta un operario o si falta algún vehículo,
tienes que reconsiderar todo y ya un poco se imaginan que todo está encadenado, ¿verdad? Le estoy hablando de las 7 de la mañana, pero luego hay que cubrir los viajes de las 12, de las 2 de la tarde. Hay horas pico, ¿verdad? En transporte sabemos que, y todos sabemos, ¿verdad? Que en la mañana hay una hora pico, luego se baja por ahí del mediodía. A las 2 hay otro hora pico y luego en el regreso. Entonces, eso tenemos que lidiar con esas variaciones, tanto los choferes como los vehículos. En nuestro caso de estudio, puede haber hasta 30% de ausentismo de los choferes. Es ya un extremo, ¿verdad? No sé, después del Día de la Virgen de Guadalupe, después de algún partido importante de fútbol. Entonces, imagínense no tener a 30%. No, es raro, ¿verdad? 30%, pero quiere decir que a veces 15-20% de tus operarios pueden no estar. Si se abrió una nueva construcción al lado en la ciudad, entonces pues la gente quizás le va a convenir volverse de albañiles o constructores o yeseros por una semana porque quizás les pagan más o porque pues les parece bien. Los vehículos también es una parte que cambia mucho con respecto a la literatura del primer mundo, por llamarlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la flota de vehículos pues, puede ser vieja, porque no están bien indicadas las calles. Ahí se me estaba cayendo mi audífono. Entonces chocan, porque pues no sé ustedes si se suben al transporte urbano, pero yo cuando me subo a uno, en algún momento tiene que cruzar 4 carriles el camión para la siguiente parada. Entonces, 4 carriles y no hay semáforo, no nada. O sea, pues ahí va a haber eh, algún accidente, ¿verdad? Entonces hay muchos accidentes, este, bueno, pues incidentes. Ay, se me fue mi presentación acá. Ahí está. Incidentes, ¿verdad? Bueno, asaltos, alguien que se sintió mal, multas, se descompuso el camión, ¿verdad? Todos nos ha pasado que, bájense todos y ahí viene el siguiente camión porque ya ya no arrancó, ¿verdad? Entonces, 10%, o sea, ese sí es medio también o sea, es seguido que sucede que el 10% de los vehículos tengan algún percance. Entonces, ese es muchísimo. Entonces, pues hay que lidiar con eso, ¿no? O sea, digo, nos podemos poner a cambiar políticas y como les dije ahorita, lo que es así, con lo que tenemos, vamos a hacer, porque no siempre son cosas malas, ¿verdad? La flexibilidad de los operarios, por ejemplo, es mucho más fácil en México pedirle a un operario, oye, no te avisé, pero hoy necesito que te quedes 2 horas más tarde o 2 horas extras, ¿puedes? Los mexicanos tendemos a decir, sí, 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 puedo, a ver si ahorita me arreglo, ¿verdad? Y quizás alguien en otro país diga, no, ¿por qué? No me avisaste, yo necesito. O sea, entonces la flexibilidad que tenemos no siempre es mala, ¿verdad? Entonces, para bien y para mal tenemos que lidiar con ese ausentismo y rotación que hay. Entonces, lo que pasa acá en México es de que las tablas de tiempo se vuelven parte también de la parte operacional y por eso hay que estarlas construyendo a cada ratito. Bueno, este es el caso de Monterrey, ¿verdad? Hay como 300 rutas, se ha estado reorganizando últimamente. Son varias empresas, entonces eso es también muy divertido, no se ha tomado en cuenta cuando hay toda una teoría de juegos ahí detrás. Todas convergen en el centro. Hay pocos BRTs, carriles únicos. Hay uno que va como por acá hasta por acá. Y como les decía, 10% de los percances y hasta 30% de ausentismo. Esos están mis cotas superiores, ¿verdad? Entonces, bueno, la asignación de vehículos, que es el Vehicle Scheduling Problem, el VSP, y el Crew Scheduling Problem, son problemas difíciles por sí solitos. O sea, solo asignar los vehículos a los horarios y luego los choferes a los vehículos, ¿verdad? Hacer su cadenita de labor que tienen que hacer en el día. Uno como chofer, pues quiere que te digan, bueno, pues a las 7 de la mañana agarras este camión, haces tu viaje, te esperas 15 minutos, te da tiempo de ir por un café y luego vas a salir en el viaje de las 9:08 y luego vas a descansar una hora y luego vas a tomar, ¿verdad? Ese es como la cadenita que tú le tienes que armar al operario. Y el vehículo también, pues obviamente no puedes utilizar un vehículo al mismo tiempo en 2 rutas, o sea, hay varias restricciones. Si tú haces
toda la planificación como se hace ahorita, ¿verdad? Primero las tablas, así como les puse, primero las tablas de tiempo y luego los vehículos y luego los choferes, te salen soluciones subóptimas, ¿verdad? En la optimización estamos acostumbrados a que eso es subóptimo, pero bueno, cada uno de esos problemas es difícil. Entonces, bueno, la literatura o lo nuevo ha estado tratando de pegar al menos dos de esos subproblemas, pues para tener soluciones un poquito de mejor calidad y no encontrarse, porque si no, entonces tienes una mala solución, te tienes que regresar y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, eso no es muy bueno. Y como les comentaba, pues se tienen que estar estos dos subproblemas, el de vehículos y crew, ¿verdad? El crew lo heredamos de los aviones porque es un o una piloto de avión, ¿verdad? Entonces son varias gentes en un vehículo o en los trenes también, ¿verdad? Para nosotros debería ser driver scheduling problem porque solo tienes un chofer, aunque también hay backups. Entonces, bueno, heredamos esa palabra de crew, de tripulación, ¿verdad? Eh, bueno, pues eso es lo que ya les había dicho, ¿verdad? 30% de ausentismo quizás, y 10% de accidentes. O bueno, de percances, digamos, o algo que les pasa. Déjenme pongo aquí un ejemplito. Entonces aquí, imagínense que tengo viajes importantes, digamos, importantes por el número de personas que van eh, a viajar, ¿verdad? En esos horarios. Por ejemplo, pueden ser que los azules sean los viajes que tienen más demanda, digamos. Aquí dice la tabla de tiempo. Acuérdense que esta es la tabla de tiempo. Estos son los viajes que tengo que sacar. Yo soy la que organizo la planificación de este centro. Tablas de tiempo es lo que yo pues tengo planificado, ¿verdad? Pero si saco mi viaje a las 7:32 tampoco pasa nada, o a las 7:28, ¿verdad? Entonces estos son como el horario ideal. Y luego aquí, cuando dice CSP, es el crew, ¿verdad? El chofer 7 va a agarrar el vehículo, no sé, espérenme, como que no veían. eh, ti, ti, ti. Quiero ver si ven mi... Sí se ve, está bien. ¿Se Ah, ve, sí, se curso? veía Sí. perfecto, buenísimo. Entonces ya no tengo quería yo el láser, pero bueno. Entonces el chofer 7 agarra el vehículo 4 y hace el viaje de las 7 de la mañana. Y si se fijan, acá el chofer 4 agarra el vehículo 3 y hace el de las 7:40, ¿verdad? Pero luego volvemos a encontrar aquí al chofer 4 con el vehículo 3. Acá volvemos a encontrar al vehículo 4, pero ahora con el chofer 4, ¿verdad? Hizo un cambio y aquí entonces así se van traslapando. Este es como se ve así como en formato tabla, pero quizás para los operarios, para los choferes, es mejor verlo así. Yo soy la chofer número 8. Quiere decir que voy a agarrar el viaje de las 7 de la mañana, de aquí, ¿verdad? Aquí el viaje 4 que era a las 8 de la mañana, hago mi viaje, tengo un tiempito libre, hago mi otro viaje. Hay una restricción importante para los operarios, es que no pueden manejar más de 4 horas, bueno, depende de la legislación, ¿verdad? Pero más de 4 horas seguidas. Tienen que tener un descanso, que son estos B de break, de al menos 30 minutos. Si aquí hay un descanso que es de menos de 30 minutos, de 25 minutos, no cuenta como tiempo de descanso, cuenta como que estuvo trabajando, ¿verdad? Entonces, pues por seguridad necesitas tú incluir como planeadora estos tiempos de descanso para garantizar que el chofer no vaya a manejar más de 4 horas seguidas, porque bueno, pues puede ser peligroso, necesitan descansar al menos 30 minutos, que ese es el caso tuyo. Entonces aquí descansa esa persona al menos 30 minutos, fue un poquito más y luego hace el viaje 19 y se acabó. Aquí les puse en rojo el chofer 7. Este chofer, ahora tenemos un montón de datos y quizás no es muy confiable. Quizás lo puse en rojo porque lo tengo clasificado con inteligencia artificial. Tengo un clasificador para simplificar, ¿verdad? Los que siempre vienen, los que son buenos y los que fallan mucho, o los que tienen más accidentes, los nuevos, hay varias ahí interpretaciones. Imagínense que yo los clasifiqué en los normales, los verdes buenos y los rojos no tan seguros, digamos. Entonces a este chofer solo le asigné un viaje porque puede ser que me quede mal y entonces no quiero que me repercuta tanto. Este ya es así como la solución ideal, ¿verdad? Ahorita en la literatura nadie todo, pues le asignaban lo más cargado que se podía, ¿verdad? A un chofer, pero ahora con este trabajo
trato de diferenciar entre los buenos choferes. A un buen chofer, ahora sí me van a decir, ¿verdad? Trabaja bien y te dan más trabajo, ¿verdad? Pues un poco eso es lo que está sucediendo aquí. A un buen chofer, pues tú le puedes dar bonos, lo puedes incentivar, porque este sí va a tener una carga grande. Los malos o los que no son tan confiables, pues les vas a tratar de dar menos carga. Aquí, por ejemplo, el chofer 2 quizás lo puedes tener de backup. No le asigne ningún viaje, pero si alguno me falla, bueno, pues se lo puedo asignar. Entonces, esto es lo que queremos realmente, tener pues poder tener como un colchoncito, ¿verdad? Como prever que va a haber gente que me va a faltar. Y si lo preveo y lo pongo en mis algoritmos, pues me va a dar mejores soluciones. Entonces, eso es lo nuevo de esta investigación. Primero que asigno jornadas particulares de trabajo, ¿verdad? No todo el mundo entra a las 5 de la mañana. Entonces, a la hora que yo tengo una flexibilidad y yo le hablo al chofer y le digo, oye, la próxima semana vas a entrar, tu primer viaje va a ser 8:20. A esa hora empiezas a trabajar. No tiene que ser a las 8 o a las 9, ¿verdad? O sea, como usualmente se hace. Cada chofer tiene un día específico. Se tienen que considerar las restricciones laborales, por supuesto, los descansos. Bueno, restricciones laborales es que un chofer no puede trabajar, no sé, más de 8 horas, que puede trabajar 2 horas extra, cosas así. Y bueno, ese ausentismo, incorporarlo. Y tengo viajes con demanda heterogénea, obviamente, ¿verdad? Hora pico y hora valle. Este es justo para entrar a la UNL, es una foto que, eh, que Alejandro Michel, perdón, se me fue, tomó, ¿verdad? Justamente para entrar y después de este cruce es que les digo que estos camiones tienen que cruzar 4 líneas para entrar a la universidad. Listo, entonces aquí trabajamos con Alejandro y con Vincent en juntar el problema de vehículos y de choferes. Aquí sí le pusimos de driver, ¿verdad? Para tratar de pues de lidiar con ese ausentismo. Las tablas de tiempo ahorita, no, o lo que les voy a presentar, no se mueven, pero estamos justamente por acabar ese trabajo donde además de los vehículos y los choferes movemos las tablas de tiempo. Por eso ya les platiqué de eso. Tenemos particularidades, hay vehículos que están como pegados a viajes, ¿verdad? Por ejemplo, hay vehículos que como van a salir en No, eso es con hora la pico, plática. quieres que sean los mejores vehículos para que pues haya wifi, haya aire acondicionado. Hay choferes a los que no les sueltas tus nuevas unidades, ¿verdad? Entonces también hay restricciones conductor viaje o conductor, eso, si no es tan confiable, pues puedes mandar a tu conductor en hora que no sea pico, ¿verdad? Y conductor vehículo. Entonces, todo esto son restricciones que se tienen que tomar en cuenta, las normas laborales, esto es lo que, periodos de descanso, se toma en este programa. Entonces, les voy a mostrar aquí, digo, sin meterme en los detalles, un diferente tipo de modelo, se llama Constraint Programming, que se usan mucho para problemas de secuenciación y planeación de tareas en líneas de producción, por ejemplo, pero para este problema funcionó bastante bien. Entonces, fíjense, dentro de los parámetros, aunque no me voy a meter mucho en los detalles, solo voy a decir los importantes, ¿verdad? Consideramos la hora y, bueno, los viajes, los choferes, los vehículos, todas las restricciones de compatibilidad, la hora de salida de cada viaje, ¿verdad? Y su round time, el tiempo que tarda en hacer todo el viaje. Em, Pagamos, bueno, por día normal, pero también consideramos las horas extras, ¿verdad? Si un chofer, aunque solo venga a trabajar para un viaje, pues ya se le paga toda la jornada completa. No hay medios viajes en este caso de estudio. Y tenemos aquí lo que es nuevo es la fiabilidad de la conductora, ¿verdad? O del conductor, ¿verdad? Aquí es lo que tenemos. Y también tenemos una importancia del viaje porque pues es si hay mucha gente o en el viaje, ¿verdad? No es lo mismo un viaje a las 5 de la mañana que un viaje quizás a las 7 de la mañana. Pero como les decía, ¿verdad? A veces el de las 5 de la mañana pues se tiene que sacar por obligación, por convenio ahí con gobierno. Entonces, con estos modelos lo que estamos buscando es asignar los choferes, ¿verdad? Saber quiénes choferes sí voy a necesitar para el día. Saber si el chofer va a hacer horas extras, ¿verdad? Y el vehículo
si se va a asignar o no, y necesito pues la hora de inicio y de fin de la jornada laboral de cada uno de los choferes y también sus horas sus momentos de descanso. Eso fue difícil de modelar, los descansos, porque no siempre todo el mundo toma descanso a la misma hora, cada chofer toma su descanso diferente. Y en la función objetivo tenemos minimizar los costos de los choferes. En realidad pongo costos, pero quiero minimizar el número de choferes utilizados porque normalmente me están faltando, todos los días me están faltando, o sea, faltando que no cubro todos los viajes que necesito porque tengo pocos choferes. Minimizo los vehículos porque también quiero dejar el mayor número de vehículos libres para que se vayan a hacer mantenimiento y penalizo los viajes que no cubrí, ¿verdad? No quiero dejar viajes sin cubrir. Entonces, aquí está, ¿verdad? Lo que le pago a un chofer, lo que le pago de horas extras, pero puede ser que no venga ese chofer, ¿verdad? Ese es mi riesgo de que no venga. Los costos fijos, como les dije, pero también si un vehículo pues puede estar ahí, pero si yo le asigno un chofer que no va a venir, o una serie de choferes que no van a venir, entonces tengo aquí esta probabilidad lambda de que también el vehículo, pues no sea utilizado como se debe, o bueno, a su full, ¿verdad? Y los costos por viajes no cubiertos. Entonces, bueno, no me meto mucho a los detalles, pero eso es lo que vemos en la función objetivo. Y luego este concepto de constraint programming lo que hace es definir ciertas variables en intervalos de tiempo y luego va quitando intervalos de tiempo que no son razonables y usa técnicas de inteligencia artificial para propagar y para estar restringiendo más los valores de estas variables, ¿verdad? Entonces, ha funcionado muy bien y es bastante flexible. No es tan evidente pasar de un modelo de programación lineal a uno de constraint programming, pero bueno, para este tipo de problemas funciona muy bien. Y luego pongo mis restricciones, ¿verdad? Eh, si tengo dos viajes que le asigné al conductor, pues no se pueden empalmar. Primero tiene que ir uno, luego descansar y el otro, ¿verdad? Los descansos lo mismo, no pueden encimarse. Ya son restricciones pues de lógica, ¿verdad? Los tiempos de inicio y del final de los conductores se tienen que asignar. La duración de la jornada se tiene que las 8 horas, por ejemplo, aquí, más las horas extras, ¿verdad? Un chofer no puede hacer horas extras si no ha sido asignado a su jornada. O sea, primero le tengo que pagar su jornada normal y luego le pago horas extras. No puedo pagarle a alguien solo horas extras, digamos, por ley tampoco se puede. Eh, También, bueno, los descansos de los choferes. El primer descanso tiene que empezar después de que ya empezó el chofer, ¿verdad? Hay un montón de restricciones lógicas, precedencia y máximo tiempo entre descansos de un chofer. Deben de satisfacer las compatibilidades que les comentaba, ¿verdad? De viaje, de ruta, de todo eso. Y entonces con eso ya tenemos un primer modelo. Bueno, se ve un poco complicado, se mete a unos solvers. Si tú hiciste bien tu modelo, aprovechaste bien las propiedades matemáticas de ese modelo, pues puede ser que se resuelva bien. Pero pues estos problemas son grandes, son pesados, son difíciles. Entonces también tenemos unas heurísticas que aquí generaron Vincent y Alejandro. Entonces, estas heurísticas lo primero es que empieza generando una solución, quizás no es muy buena, pero lo va generando esta solución. Luego la voy perturbando, ¿verdad? Esta solución para ver si puedo encontrar una mejora. La perturbo de diferentes maneras con diferentes vecindarios. Si encuentro una mejor solución, súper. Si no, bueno, pues sigo iterando y cambiando de vecindario. ¿A qué me refiero con cambiar de vecindario? Y es que voy a estar pensando, por ejemplo, que primero voy a modificar choferes, luego vehículos y luego quizás hasta horarios, ¿verdad? Entonces el algoritmo greedy, el algoritmo glotón, al principio el que hace una solución medio mala, pero al menos ya es solución con la que voy a estar trabajando. Este es un algoritmo de aproximación, ¿verdad? Ya no voy a tener la solución óptima. En el constraint programming sí puedo tener la solución óptima. De hecho, cuando converge al óptimo. Digo, quizás lo paro antes porque más de una hora no tiene sentido, ¿verdad? Que esté ahí corriendo el modelo. Sin embargo, este algoritmo heurístico, aunque yo sé que no me va a dar el óptimo, pero me quiero acercar al óptimo y pues son mucho más rápidos. Yasmín, Eh, entonces, bueno, con eh, Yasmín, lo que voy a... Sí, perdón. ¿está bien con 4 minutos más? Ok, perfecto, muy bien. Sí, sí, me trato de apurar entonces, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí voy modificando y quitando al chofer más caro, aquí voy quitando al vehículo más caro y voy reasignando, ¿verdad?
Esto lo evaluamos con un método, como les dije que teníamos datos, con un método de Monte Carlo para poder modelar el ausentismo de los choferes. Y entonces, bueno, ahí se hizo un montón de experimentación. Ya me voy a brincar a los experimentos. Aquí vemos, lo más importante para nosotros es los viajes que no logré cubrir. Esta es la heurística que les decía, el método aproximado, y ven aquí cómo, pues, estos son métodos exactos. Aquí lo dejé 30 minutos, aquí 1 hora, pero mi heurística, pues, me baja muchísimo. Aquí tenía 20 viajes no cubiertos porque los problemas son pesados, ya no llegaba después de 1 hora ya no se pudo mejorar. Y yo aquí tengo 6 viajes no cubiertos, lo cual es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, considerando ya el ausentismo de los choferes y todas las complejidades que hay, pues vemos que sí estamos logrando, pues al menos el objetivo principal, que es aquí fail trips. Por ejemplo, este es un método exacto que ahorita no les presenté, un modelo de programación lineal con números enteros, pues vemos aún así que el método aproximado, que es el que muy rápido, si ven aquí el tiempo es rápido, bueno, ya para problemas grandotes, ¿verdad? Pues ya tenemos aquí 400 segundos, pero sigo teniendo el número de viajes no cubiertos mucho más eh, chiquito. Aquí es solo para decirles, bueno, utilizo mi solución que obtuve en mis métodos y luego lo paso por un Monte Carlo para ver realmente qué hubiera pasado, ¿verdad? Ya en la realidad, y vemos que aún así tenemos buenas soluciones. Entonces, bueno, pues con esto voy a concluir. Hay mucho por hacer, mucho de cómo funcionamos los mexicanos y la gente en América Latina que se tiene que incluir dentro de los algoritmos. Hay varias opciones que podemos hacer. eh, Perturbar los horarios, ¿verdad? Que es lo que les decía que ya estamos trabajando. Y bueno, pues con eso me quedo con estas conclusiones. Es importante tener la trazabilidad de la asignación chofer-vehículo. En muchos artículos como que es un chofer genérico y un vehículo genérico. No, aquí sí necesitamos uno a uno, ¿verdad? Y la temática que yo les quiero decir, la idea es que la flexibilidad es súper importante. Puede dar, o sea, claro, te batallas porque, bueno, no te encuentras con todos tus choferes en la mañana, ¿verdad? Pero también puede tener sus ventajas y hay que aprovecharlo. Bueno, y con eso, acabo. Creo que ya me pasé un poco del tiempo, pero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jasmine. Estuviste ahí justo con el tiempo. Muy interesante este tema, por supuesto. Y las preguntas que tengan las vamos a hacer al final, después de la presentación de David. Ahí vamos a tomar preguntas para los dos presentadores. Entonces, nuestro segundo presentador es el profesor David López Flores, quien es investigador en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se dedica al desarrollo y análisis de soluciones innovadoras en el ámbito del transporte público. Es licenciado en matemáticas y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería de transporte en la UNAM. Realizó un postdoctorado en el Laboratory of Innovation in Transportation de la Universidad Metropolitana de Toronto, en Canadá, y un segundo postdoctorado en el Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y la presentación de David es hiperrutas más cortas para sistemas de transporte público, considerando información en el tiempo real sobre las llegadas de los vehículos a las paradas y el hacinamiento a bordo de los vehículos. Puedes comenzar, David. Cuando te queden 5 minutos te voy a avisar, ¿ok? Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, también agradecer al Panam y a Alejandro por moderar esta sesión. Y bueno, les comparto mi pantalla y comienzo. Ah, digo una pregunta, ¿sí se mueve las diapositivas? Es que luego me pasa que no se mueven. Sí se mueve. Está bien. Perfecto. Ujú. Bien. Bueno, entonces, bueno, soy David, les voy a presentar este trabajo que, digamos que ahorita Yasmín nos hizo una gran presentación sobre del lado del operador, cómo tiene que funcionar. La mía es más del lado del usuario, es cómo el usuario aprende a navegar o unas herramientas que le podemos proporcionar al usuario para que él se pueda mover dentro de los sistemas de transporte público. En este caso, pues vamos a querer que se mueva dentro de sistemas de transporte público que vienen hacinados, es decir, que vienen pues llenos. Es un problema pues muy común
pues, de cualquier parte del mundo, ¿no? No sé si aquí sea un poco más, aquí en las ciudades latinoamericanas, sea un poco más feo el problema que en otras ciudades, pero en general, pues bueno, así es. Entonces vamos a empezar con una introducción. Más o menos les voy a escribir el problema que intentamos modelar. Después vamos ya a cómo vamos a modelar este problema. Un breve caso de estudio que hicimos aquí dentro de la universidad y algunas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, los vehículos hacinados es un problema muy común. Y esto hace que los usuarios busquen evitar ciertos modos o buscar otras rutas que tal vez vengan menos llenas o tal vez hasta mover sus horarios, ¿no? Entonces, hay varios factores que inciden en la selección de rutas de los usuarios. Entre ellos está obviamente el tiempo de viaje, el costo y el número de transbordos, ¿no? Son como tal vez los problemas más cercanos que tenemos. Sin embargo, también se ha estudiado, se ha visto que ir en vehículos que están muy congestionados con altos niveles de hacinamiento, pues esto les provoca estrés a las personas, ansiedad y a veces hasta una sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, digamos, por este estrés que sufren, pueden incentivar a las personas a que tal vez si en el momento en que tengan tantito dinero extra, se compren un automóvil y pues ya hagan su viaje muy cómodo en su automóvil. Pero bueno, esto necesariamente aumentaría los problemas de contaminación y de congestión. Entonces, digo, hay varias soluciones que se han propuesto. La más tal vez lógica que podríamos pensar es aumentar la flota de vehículos de transporte público, pero bueno, implica un costo elevado. Hay sistemas saturados, en especial como el metro de la Ciudad de México, donde hay líneas donde de plano no puedes meter más vagones. Entonces, pues bueno, no solo es un costo elevado, sino pues es físicamente imposible, ¿no? Pero por otro lado, se han dado cuenta que si tú le das información a los usuarios previo a su viaje sobre los niveles de hacinamiento, esto puede tener un efecto en la calidad del servicio, ya que algunos pasajeros pueden llegar a redistribuirse dentro del propio sistema. Pero también esto puede mejorar su experiencia del viaje. Digamos, siguen, siguen viajando llenos, siguen viajando apretados, pero eso a nivel personal, como ya saben lo que va a pasar, ya tienen una conciencia de cómo va a ser su viaje, pues eso aumenta un poco su nivel de satisfacción sobre cómo es la ruta. Es como, bueno, pues ya sabía, a esto me metí, ¿no? Entonces, bueno, aunado a este problema, que siento que es un problema mundial de los niveles de hacinamiento, aquí en América Latina tenemos otro problema, y es que muchas rutas de transporte público, el servicio es proporcionado por una combinación de operadores formales e informales. Esto nos ocasiona algunos, pues, particularidades. La particularidad más grande es que los operadores informales van a competir de manera agresiva por sus pasajes, porque ellos viven del número de personas que metan. No tienen como una cuota fija, particular aquí en la Ciudad de México, ellos les pagan por pasajero. Entonces lo que hacen, pues, es ir compitiendo por el pasaje. Y esto ocasiona que ya no exista un horarios establecidos, ¿no? Sino que los horarios se van a ir dando de acuerdo a la experiencia de estas personas, por lo que un usuario no sabe cuándo va a pasar su siguiente vehículo y en qué condiciones va a pasar, si viene lleno, si viene vacío, etcétera, ¿no? Luego también, bueno, esta disparidad de tener formales e informales ocasiona que existan líneas con servicios de información en tiempo real, mientras que otras no. Y por lo general, lo que pasa es, como el usuario no sabe mucho cómo funciona el sistema, pues lo que hace es subirse al primer vehículo que pase, que lo lleve a su destino. Entonces, bien, pues, ¿cómo modelamos este sistema de transporte, ¿no? Para que el usuario pueda encontrar sus rutas dentro del sistema. Pues bueno, lo primero es que la llegada de los vehículos a las paradas solo se puede estimar con una distribución de probabilidad. Es decir, al nosotros no conocer ni frecuencias ni horarios establecidos, pues lo que podemos hacer es, pues, tener una probabilidad de que pase en ese intervalo de tiempo, ¿no? También, pues los modos que tienen información en tiempo real, y esto es algo común en todas las ciudades, pues su intervalo de confiabilidad no es muy grande. Es decir, que si tú consultas información de tiempo real para dentro de una hora, es muy probable que no te dé exactamente, ¿no? En cambio, si la consultas para dentro de 10 minutos, pues sí, esa información va a ser muy confiable. Luego, por otro lado, el número de pasajeros, pues hay varias formas de estimarlos. Los podemos estimar con información en tiempo real, que existen los dispositivos, pero también, bueno, con datos históricos o estudios de campo que nos darán unos buenos aproximados, ¿no? Y entonces, para,
para meterle este sentido de que el usuario va a viajar en un vehículo hacinado, pues lo que vamos a aplicar es una penalización por abordar vehículos con pasajeros dentro, ¿no? Ahorita vamos a ahondar más en estas penalizaciones, pero nos quedamos con eso. Entonces, bueno, para que el usuario encuentre rutas en este sistema de transporte público que les acabo de platicar, hicimos tres variantes. Una es evitar completamente las rutas con niveles de hacinamiento que el usuario considere que no son tolerables para él. Luego la otra es abordar líneas con altos niveles de hacinamiento, pero durante un periodo de tiempo que el usuario decide. Es decir, él dice, bueno, pues yo me voy lleno, pero solo me quiero ir lleno durante 15 minutos. Más de 15 minutos ya no lo voy a soportar. Y la otra es seleccionar la ruta más rápida, considerando los niveles de hacinamiento nada más, que está dispuesto a tolerar, ¿no? Entonces, en particular, nosotros nos vamos a centrar en la segunda, abordar líneas con altos niveles de hacinamiento durante un periodo de tiempo, porque de esta segunda opción se desprenden muy fácilmente las otras dos, ¿no? Y bueno, además, dentro de este algoritmo, ya que las transferencias también son algo incómodas o los transbordos son algo incómodos para los usuarios, pues el usuario puede definir el máximo número de transferencias modales que quiere hacer. Entonces, bien, primero lo que tenemos que hacer es hacer pues un modelo de hiperred. Este modelo de hiperred lo que nos va a permitir es considerar las distribuciones de probabilidad de que los vehículos lleguen a cierta estación. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una redcita de transporte público del lado izquierdo, así está un poquito más chiquito, que tiene paradas que son puntos rojos y tiene líneas de transporte público que son las líneas de colores, ¿no? Entonces, fijémonos en el punto rojo que está del más a la izquierda. En este punto rojo sale una línea azul, una línea naranja y una línea pues azul clarito. Entonces, como en esa parada hay tres posibilidades de tomar alguna ruta que nos lleve a nuestro destino, lo que hacemos es esa parada modelarla con un hiperarco. Y estos tres hiperarcos nos van a decir que ahí tenemos la probabilidad, o bueno, no tenemos la posibilidad de subirnos a cualquiera de estas tres líneas, ¿no? Y vamos a abordar pues la línea que pase primero. Entonces, pues tenemos como una división de arcos que nos van a indicar más después cómo vamos a empezar a contar los tiempos de viaje, entonces eso se los voy a platicar. Si nomás consideramos como la posibilidad de abordar una línea, en este caso la línea azul, pues eso le llamamos un hiperarco contenido. Si consideramos la posibilidad de abordar cualquiera de las tres líneas para llegar a nuestro destino, pues eso lo consideramos como un hiperarco. Y luego entre dos paradas tenemos dos tipos de arcos. Uno es primero un arco de viaje que nos va a llevar a la parada, digamos, pero sin nosotros descender de la parada. Y luego el otro arco de viaje nos va a llevar a la misma parada, pero con la posibilidad de descender a la parada. Y luego, digamos, nosotros en la estación, pues va a pasar un periodo de tiempo donde estemos adentro del vehículo, están todavía sufriendo los niveles de hacinamiento y tal vez va a haber ahí un poquito más de forcejeo de menos, y eso le llamamos pues a un arco de espera, ¿no? El tiempo que nosotros vamos a estar dentro de la parada, todavía sufriendo como los estragos del hacinamiento, pero pues bueno, vamos a estar detenidos. Y bueno, así vamos a empezar a construir toda nuestra hiperred para modelar pues cada uno de los pasos que necesitamos para, para ya empezar ahora sí a contabilizar los niveles de hacinamiento y los tiempos de viaje. Entonces vamos a empezar primero con cómo contamos los niveles de hacinamiento de una sola línea. Así, imaginemos en este caso la línea morada. A este como le vamos a llamar factor de ocupación de una línea, que es simplemente un número que nos va a decir qué tan llena va a ir la línea en promedio durante pues, todo el viaje que nosotros estemos ahí. Entonces, bueno, en una línea vamos a empezar, pues hay unos pasajeros que se bajan, otros se suben, y eso pues va a ocasionar que unos pasajeros estén dentro. Luego esos pasajeros van a seguir dentro mientras esperan en el camión y se van a subir y bajar algunos otros y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros, para contar este factor de ocupación de toda la línea, lo que vamos a hacer es un promedio ponderado. Entonces, es decir, digamos que entre más tiempo viajemos en una línea, pues más vamos a sentir, o bueno, ese factor de ocupación va a estar como multiplicado por el tiempo de viaje y entre menos tiempo, pues ese factor de ocupación va a estar también multiplicado por un tiempo de viaje menor. Y pues vamos a tener dos casos.
En nuestro algoritmo, para construir las rutas, vamos a empezar desde el destino hacia el origen. Y pues si hay un arco de viaje, simplemente vamos a considerar de la fórmula que aquí aparece aquí abajo, pues un promedio ponderado. Este promedio ponderado que les muestro no es de toda la ruta, sino es un promedio ponderado considerando el último arco, es decir, vamos a ir concatenando arco por arco, uno a la vez, y eso pues lo vamos a ir pegando al resto del viaje, ¿no? Entonces esto nos va a dar simplemente los factores de ocupación ponderados de una sola línea. Ahora, la cosa se empieza a poner un poco más interesante cuando nos metemos ya en el caso de la hiperruta, ¿no? Porque aquí teníamos una línea y eso pues nos da un factor de ocupación de solo esa línea. Pero en las hiperrutas, pues lo que va a pasar es que vamos a empezar a concatenar diferentes líneas a lo largo del viaje y va a llegar un momento, por ejemplo, imagínense este punto rojo donde está saliendo la línea verde y la línea roja, va a llegar un punto donde podamos tomar la primera que pasa entre la rosa y la verde para llegar a nuestro destino. Entonces, pues ya ese factor de ocupación pues ya no va a ser como un promedio ponderado, sino va a ser un factor de ocupación esperado. Es decir, pues vamos a considerar la probabilidad de abordar la verde en su factor de ocupación o la probabilidad de abordar la rosa en su mismo factor de ocupación, ¿no? Y esto es lo que nos da en esta fórmula, al final, esta sumatoria que está abajo, pues es la probabilidad de abordar, perdón, cómo se van a el factor de ocupación esperado, ¿no? Que nos va a estar dado por las probabilidades de abordar uno u otro vehículo. Los demás factores de ocupación de toda la línea, pues van a considerar pues toda la línea más las líneas posteriores que se vayan a ir abordando. Entonces, bueno, ya con esto, pues hasta aquí tenemos pues contabilizado más o menos cómo va a ir siendo nuestro viaje de acuerdo a los niveles de hacinamiento. Y pues bueno, lo otro que tenemos que considerar pues es un tiempo esperado de viaje, ¿no? Que es muy similar al factor de ocupación, digamos, se calculan de manera muy similar. En este caso pues no son ponderados por el tiempo que uno pasa, sino pues, el tiempo de viaje. Directamente vamos a ir concatenando y sumando tiempos de viaje. Y en el momento en que nos encontremos con los hiperarcos, pues vamos a empezar a considerar tiempos de viaje esperados, es decir, la probabilidad de abordar una u otra línea, ¿no? Entonces, sin importar cualquiera de los dos que yo aborde, mi tiempo esperado, pues va a ser eso. Entonces, bueno, pues creo que ya hasta aquí tenemos contabilizadas pues, las dos cosas que nos importan, que son tiempos de viaje y los factores de ocupación, pero ahora lo que tenemos que hacer es una penalización. Entonces, esta penalización ya es como una cosa más personal del usuario, porque digamos, los factores de ocupación es un número frío y fijo, ¿no? Es simplemente la cantidad de asientos, o la cantidad de personas entre la cantidad de asientos disponibles. Pero bueno, eso las personas dentro de los vehículos de transporte experimentamos de diferentes formas cuando un automóvil, cuando un vehículo de transporte quizás esté lleno. Por ejemplo, si encuentras lugar, pues tal vez no exista ninguna penalización porque vas muy cómodo, ¿no? Pero si no encuentras, si ya del plano no hay lugar y te tienes que ir parado, pues habrá unas personas que eso lo sientan como muy agresivo o tal vez con una penalización muy grande. Habrá otras personas que no les importa, pues porque mientras vayan cómodos y parados, pues la penalización no es tan grande. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que conforme los factores de ocupación van a un aumento, es decir, entre menos espacio haya en un vehículo, pues las personas se van a sentir cada vez más incómodas y más incómodas y más incómodas. Y entonces esto una persona, un autor lo modeló con basándose en estudios previos que hicieron, estudios de campo, lo mismo lo comparó con ay, se me fue el nombre, con una gráfica exponencial, es decir, conforme más te vayas acercando al límite del vehículo, es decir, cuando ya de plano no quepa nadie dentro del vehículo, pues tu penalización cada vez va a ser más y más y más y más grande, ¿no? Entonces, y va a llegar un momento donde después de ese límite, pues ya de plano, o dos opciones, o de plano no quieres tú subir, o de plano es físicamente imposible subir. Entonces, a partir de ese momento, vamos a decir que la penalización pues ya es infinita, ¿no? Es decir, de plano el usuario no puede meterse en ese arco.
Mientras estemos dentro de nuestros rangos de factores de ocupación, digamos, desde que no hay asientos hasta que ya casi está lleno, pues nuestras penalizaciones van a ir creciendo de manera exponencial conforme nos vayamos a creciendo, acercando a lo lleno. Y pues antes, cuando hay asientos disponibles, pues en este caso lo consideramos sin penalización, ¿no? Vas cómodo, tú vas tranquilo, igual después se llena, pero tú en ese momento pues vas sentado. David, Entonces, y, sí. sí, disculpa, ¿cuál es la unidad del eje vertical aquí en este gráfico? Perdón. Eh, el eje vertical es la penalización por abordar y en el eje horizontal es el factor de ocupación. En este caso, Pero, el eje vertical es R. pero ¿qué Ajá. son? ¿Cuál es la unidad? ¿Es unidad monetaria, Ah, tiempo? ¿Qué es eso? es justo parte de las conclusiones. Ah, Ahorita lo dejamos en penalización y es ok, un número y es parte de nuestro siguiente problema, pero gracias por ok. preguntar porque son nuestros problemas que nos vamos a enfrentar después. Bueno, entonces, esta penalización la podemos todavía configurar un poco con esta beta, porque pues no todas las personas lo sienten igual, ¿no? Habrá personas que tengan mucha prisa por llegar a su destino, entonces de plano no les importa cómo venga el vehículo, su penalización va a ser cero. A mí dice, no te fijes en mí, yo quiero llegar rápido, no me pongas nunca penalización. O tal vez habrá otras personas que pues sí son bastante más sensibles y les ponemos una penalización más grande, ¿no? Más grande tal vez que esta morada, más grande tal vez que algunas personas que no sientan los mismos niveles de hacinamiento, ¿no? O la misma forma de sentirse incómodos dentro de un vehículo. Entonces ya, ahora sí considerando pues estas tres cosas, nuestra penalización por abordar vehículos, perdón, nuestros niveles de hacinamiento, perdón, factores de ocupación y el tiempo de viaje, lo que hicimos pues fue crear un algoritmo de reetiquetación que considere estos parámetros. Primero, bueno, en este algoritmo el usuario va a seleccionar un origen, un destino, va a seleccionar un factor de ocupación antes de penalizar. En este caso, pues, por ejemplo, si yo voy sentado, no me penalices. A partir de que ya no me vaya sentado, empieza a penalizar y lo vamos a penalizar pues con esta fórmula y tú vas a seleccionar qué tan penalizado quieres ser. Después vamos a un factor de ocupación máximo, es decir, cuando ya el usuario no puede tolerar estos niveles de hacinamiento o de plano no puede abordar. Y además, pues bueno, como habíamos visto al principio de la presentación, pues un tiempo máximo que el usuario está dispuesto a viajar con un factor de ocupación superior al que tolera, ¿no? Es decir, pues ya superior a esto, pues bueno, yo podría viajar un poco de tiempo, hace unos 10 minutos yo me puedo ir súper apretado, ni modo, así va a ser, ¿no? Entonces, bien, aquí tomamos unos datos de un trabajo previo con niveles de hacinamiento dentro de nuestra universidad, en la ciudad universitaria en la UNAM. Y pues bueno, esto es un simple mapa para representarlos. Las líneas más gruesas es que el factor de ocupación es más grande, superior a 2.5. Las líneas medio delgadas es un factor de ocupación entre 1 y 2.5. Ay, perdón. Y las líneas más delgaditas, pues es que hay asientos disponibles. En general, pues nuestro tráfico aquí en Ciudad Universitaria se concentra en esta zona un poco al norte de donde vemos. Y pues bueno, vamos a encontrar una ruta eh, dentro de um, dentro de este ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, eh, nosotros decidimos que el usuario no podía hacer más de 3 transferencias, podía viajar solo 15 minutos en vehículos muy hacinados. Y pues bueno, al final lo que al usuario le vamos a entregar es un conjunto Pareto optimal en tiempo de viaje, número de transferencias y penalización asociada al hacinamiento. Entonces vamos a tener como estos tres parámetros donde el usuario pues va a decidir pues cuál dentro del conjunto es el que más le conviene. Además, digamos como este algoritmo genera otro tipo de información, también se le decidió dar qué tanto varían los factores de ocupación a lo largo del trayecto. Entonces, es decir, si tú esperas que tu viaje, por ejemplo, vaya lleno, y esto siempre va lleno, eso pues su nivel de variación va a ser cero, ¿no? Va a ir lleno, lleno, lleno. Pero pues si tenemos un nivel de variación, por ejemplo, 5, que es bueno, la desviación estándar,
pues nosotros vamos a esperar que a veces vaya lleno, luego se vacíe un poco, luego vaya lleno un poco más. Ahora esto vamos a dejarlo al final, esto de los niveles, porque es un problema que nos tenemos que enfrentar, pero nos da una variación, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejemplos del conjunto Pareto optimal que puede seleccionar. El primero es el 1, que es el que está está del lado izquierdo. Aquí tenemos que llegar del punto verde al punto rojo, ¿no? Entonces aquí va a salir esta línea, la verde, después tomar la naranja y después la roja. De la línea verde, si se acuerdan, habíamos dicho que hay información, algunos tienen información en tiempo real y otros no. De la línea verde, lo único que sabemos es una distribución de llegadas conocidas. Entonces, pues nosotros sabemos que cuando nosotros nos paremos ahí en nuestro destino, pues va a haber una probabilidad de que el automóvil pase en 20 minutos, por decir, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da un tiempo de viaje esperado de 30 minutos, un número de transferencias de 2, una penalización de 114 y su variación en los niveles de hacinamiento de los factores de ocupación va a ser de 0.77. Entonces, para la otra línea, para la número 2 del lado derecho, pues tenemos una línea que sabemos que pasa a las 14:15, a las 2:15. Nosotros vamos a tener un tiempo esperado de 35 minutos, que es decir, luego, perdón, un tiempo de viaje de 35 minutos. Vamos a hacer solo una transferencia y vamos a tener una penalización menor, ¿no? Con una variación en niveles de hacinamiento, perdón, un poco mayor. Entonces, dentro de estas dos rutas del conjunto de Pareto, pues el usuario, perdón, pues decidirá qué es lo que le parece más, ¿no? Le parece más irse más rápido, pero viajar con una penalización más grande, que esto implica pues ir en vehículos más llenos o ir más incómodo, o irse más lento y irse un poquito más cómodo, ¿no? Y también, bueno, pues uno tiene más transferencias que el otro, entonces aquí, pues es otro de los problemas que vamos a ver al final de las conclusiones, pero bueno, el usuario tiene la capacidad de elección de acuerdo a el momento en que se encuentre, ¿no? Así idiosincrasia o al momento del día, etcétera, de cómo lo podría elegir. Luego, 5 minutos, David. perfecto, bien. Luego tenemos el caso donde ninguna línea tiene información en tiempo real, y aquí pues entramos también pues ya en el terreno de las hiperrutas, de abordar el primer vehículo que pase. Y bueno, en este caso vamos igual del punto verde al punto rojo, y nosotros en el punto verde pues vamos a abordar tal cual el primero que pase, el verde oscuro o el verde claro. Si pasa el verde oscuro, pues hacemos algo muy parecido a la ruta anterior. Si pasa el verde claro, pues tendríamos que dar una vuelta más grande y llegar a nuestro destino, ¿no? Entonces aquí vemos un poco el verde claro va pues bastante lleno, ya después se vacía, y el verde oscuro pues tal vez va durante menos tiempo lleno, pero así ya después se vacía. Entonces, aquí tenemos un tiempo esperado de viaje de 33 minutos, dos transferencias, una penalización de 118 y una variación pues más o menos pequeña, ¿no? En los tiempos en los niveles de hacinamiento durante todo tu viaje. Entonces, bueno, de aquí, pues, de este mismo algoritmo, simplemente haciendo unas modificaciones en nuestras restricciones, podemos evitar rutas con niveles de hacinamiento consideradas intolerables. Es decir, que si un arco de plano no es un arco para abordar un vehículo, sobrepasa los niveles de hacinamiento del usuario, no lo consideramos. Y pues aquí se ve un poco, perdón que me regrese, como estamos saliendo de aquí, de este punto, pues todo lo que sale de este punto hacia acá va completamente lleno, ¿no? Entonces, de plano, pues eso no va a existir. Esa ruta no te la puedo dar si de plano no quieres subirte a estos vehículos, ¿no? Y el otro caso es abordar una ruta considerando los niveles de hacinamiento tolerables, pero aquí el resultado que nos da es que el usuario siempre va a viajar en vehículos hacinados superiores a los que está dispuesto a tolerar. Entonces, pues hay una ruta que es muy corta, pero a sabiendas de que esa ruta va a estar completamente llena para el usuario, ¿no? Pero simplemente cambiando unos parámetros. Entonces, bien, nuestros mayores problemas con esto, digamos, bueno, tenemos un resultado, este resultado nos da un resultado del conjunto de Pareto optimal,
pero pues como lo que nosotros queremos es crear una herramienta para los usuarios para que se sepan mover dentro de la red de transporte público, pues necesitamos comunicar de manera efectiva pues estos resultados a los usuarios, ¿no? Sin necesidad de que les hagan pues, toda una explicación teórica del asunto, sino que sea algo muy intuitivo para ellos. Entonces, aquí está uno de nuestros primeros problemas, penalización. Nosotros tenemos, pues sí sabemos que una es más grande que otra, ¿no? 118 es penalización más grande que 100, pero ¿eso qué quiere decir el usuario? ¿Qué tan más grande es? Eso quiere decir en aspectos, voy a ir muy lleno, voy a ir muy vacío. Entonces necesitamos darle como un sentido a ese tipo. Luego, las otras cotas de hacinamiento, pues decirle, tú empiézame a penalizar a partir de que no existan asientos, eh, pues sí puedes como socializar ese tipo de cosas, pero hoy en día todas las aplicaciones son muy intuitivas, ¿no? Sin necesidad de explicar nada, pues tú debes de entenderlo casi con elementos visuales. Entonces, bueno, eso también necesitamos que ver cómo comunicarlo. Por otro lado, las cotas, digo, cómo explicar el conjunto óptimo de Pareto, cómo explicar las hiperrutas, un poco de tú aborda el primero que llegue, y eso tiene un tiempo esperado que no es un tiempo exacto, sino es un tiempo esperado. ¿Sabes? Son como problemas de comunicación. Y bueno, el otro para creación de penalizaciones personalizadas. Habíamos visto que lo penalizábamos con beta, que ese beta nos va a decir qué tan penalizado voy a estar, pero bueno, ese beta, ¿cómo se lo decimos a los usuarios, no? Cero es que, uno es que, entonces estamos como ya en el terreno de problemas de comunicación para los usuarios. Y lo otro es que, si se fijan, requerimos de un montón de datos de entrada para hacerlo. Dame, bueno, origen, destino es X, pero dame el número de transferencia, dame tus cotas de hacinamiento. Y entonces, pues eso es como una barrera para los usuarios donde pues ya hoy en día simplemente ponen su destino, le dan, dame ruta y ya. Entonces necesitamos como crear pues una especie de perfiles de usuarios que se puedan ajustar con mínima retroalimentación para empezar a aprender a través tal vez de los datos celulares o con algoritmos de inteligencia artificial, el usuario cómo considera o cómo viaja dentro de un vehículo lleno. Si él se siente muy cómodo con algo muy lleno o si de plano se siente muy incómodo si no hay asientos. Entonces, como este tipo de cosas de su psicología o de cómo percibe lo lleno que van los vehículos, pues es lo que necesitamos pues aprender un método o desarrollar algo que nos permita meterlo directamente al celular y así que el usuario pues ya con muy poca información diga qué es lo que va a pasar. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Entonces, sin más, abrimos la sesión de preguntas. Quienes estén interesados en preguntar pueden levantar la mano. Ideal también si se presentan y si activan la cámara. ¿Hay preguntas? Alejandro, ¿cómo están? Ya subo la mano. Darío, por favor. Un gusto saludarlo, Alejandro, y los investigadores en México. Una duda que me surge es las aplicaciones prácticas en los dos casos, si nos pueden ilustrar un poquito. En Monterrey, si esto lo están utilizando los operadores o en la Ciudad de México, si este ruteo para los usuarios ha tenido ya alguna aplicación práctica. Muchas gracias. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Ay, perdón. Este proyecto está con datos basados en los reales. Hacer prueba piloto es difícil y sobre todo que hay mucha reestructuración ahorita del transporte urbano, pero en eso estamos, ¿verdad? Entonces sí estamos trabajando con el metro, con las empresas de transporte urbano, así aplicado tal cual no, pero sí les interesa mucho pues este tipo de soluciones porque como les dije, el software que existe, pues no se adapta no se tropicaliza bien a la realidad mexicana. Entonces, bueno, este, digamos que son datos reales, pero aplicado, todavía no tenemos los resultados ya en vida real. Entonces, sí, ahí falta ese pasito que no es el más difícil. Y bueno, de nuestra parte, tuvimos en acción el algoritmo sin contar los niveles de hacinamiento, es decir, puras hiperrutas y tiempos, perdón,
para encontrar hiperrutas más cortas. En Ciudad Universitaria lo tuvimos activo pues, durante un par de años. Y bueno, pues nuestra intención es reactivarlo, pero necesitamos retomar datos de todo el funcionamiento del sistema. Entonces, por ahora está como en pausa, pero esperemos ya activarlo en cualquier momento. O sea, ¿ustedes reciben datos reales de ocupación de los vehículos? No, 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 justo no. Ahorita tendríamos que hacer tal cual un levantamiento de estudio, irnos a contar pasajeros dentro de los vehículos Sí. y para poder activar este sistema, porque lo que tenemos es como un estudio previo de los pasajeros, pero está un poco desactualizado. Entonces este año se va a levantar este estudio y ya para tener ahora sí por lo menos pues un dato aproximado, ¿no? Con un estudio de campo levantado y pues ahora sí ya poder echar a andar pues esta aplicación que está en la página y como digamos el servidor está puesto, pero hay que llenarlo con datos. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una para Yasmin, si se permite. Sí, por favor, adelante. Me dio curiosidad el algoritmo de clasificación para los choferes, pues que son puntuales y que no, ¿qué parámetros le metían a esa clasificación? Fíjate que la empresa ya los tenía clasificados porque les da bonos para los choferes y las choferes puntuales. De hecho, me decían, la mejor chofer es una señora que lleva tantos años de antigüedad. Entonces les van dando, pues van tratando de promover que no falten, pero aún así ya los tienen clasificados. Entonces hay una clasificación muy sencilla, a los que les dan bono, a los que no y a los que casi tienen vetados, ¿no? Entonces, Ok. pero hay muchos datos porque sí se tiene, pues también los penalizan por cada vez que pues tienen un incidente. A veces no es cuestión de los choferes, ¿verdad? Pues pasa algo. Entonces, eso se tiene, esos datos y es un poco polémico, ¿verdad? Cada Hola, mi amor, ¿y clasificación por que qué no tú esperas hagas. todo lo Ah, Muchas Brenda, gracias, creo que se te amor. abrió el micrófono. Sí. Entonces, ese hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sí hay elementos para poder hacer esa clasificación y ya sería es un tema delicado, pero sí hay elementos para hacer esa clasificación, sí. Gracias. Pregunta de Gloria Elena Londoño. Sí, buenas tardes. Bueno, para ambos, igual, si nos pueden contar la complejidad del problema, ¿no? El alcance. Es muy interesante ambos problemas. Una es una cuestión de la información, pero otra cuestión es hasta dónde se hace pesado, ¿no? La parte de aplicarlo ya como a la vida real, ¿no? Yo me imagino que Yasmín ya creo que lo han hecho en algunas empresas, pero pensemos en cosas grandes, ¿no? En ciudades que tienen unas redes muy grandes, porque pues me imagino que van para allá. Lo mismo David, cuando ya tengan muchas rutas, muchas rutas de autobús, etcétera, si hay alguna limitación o cuáles son los retos respecto de la complejidad. Gracias. Vas tú primero, David. Ok, ok. Pues sí, el problema es NP, com- completo o duro, completo, si no recuerdo. Entonces, para redes pequeñas, bueno, aquí en particular en Ciudad Universitaria puedes encontrar rutas muy, muy rápido, en cuestión de milisegundos. Se hizo bueno, hice como como un experimento para la red de del sur de la Ciudad de México y pues sí, ya estábamos hablando de 30 a 15 segundos, ¿no? Entonces, para una red del tamaño de una ciudad, tal vez como el de la Ciudad de México, sí se necesitarían empezar a buscar en el algoritmo de desarrollo, pues encontrar soluciones subóptimas o, o formas de acelerar las consultas, ¿no? Pero sí, ese sería como otra vez el siguiente reto también. Y bueno, sí, ya para complementar ahí el comentario de David, pues sí, se necesita mucha información
Y lo que es que el problema es tan complejo, o sea, que tú tratas de resolver un problemita, pero está ligado a muchos otros. Entonces, desde las bases de datos, todo en la empresa, pues a veces no es fácil poder incidir. O lo que me ha pasado es que me dicen, ah, bueno, pues tengo este software, métete a ese software y modifícame las tablas de tiempo, pero yo no puedo meterle mano a un software que les vendieron como cajita negra y que no les está dando ese servicio. Entonces, salir de ese software que a ellos les está dando información, no les hace lo que requieren, digamos, pero esa es la parte ahí técnica con la que nos hemos enfrentado un poco. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Hacer nosotros nuestro propio software, pues lleva sus retos, somos académicos, ¿verdad? Y hacer software, pues se requiere mucho, eso, el cliente, o sea, llevar ahí el servicio al cliente es difícil. Entonces, ese es un muy buen punto que Gloria tocó. Muchas De todas gracias. maneras, Entonces, David, ¿no? En Ciudad Universitaria hay varias rutas. ¿Nos podrías de pronto complementar ahí con lo de con Ciudad Universitaria, tus experimentos? Sí, sí, digamos, es un buen, ¿cómo se llaman? Test bed, porque pues, tenemos 12 rutas de transporte público que sí son bastante. Entonces, pues, no es un problema pequeñito, ya es un problema considerable, pero sí, o sea, sí es como una buena forma de practicar y bueno, la cantidad de datos, como decía Yasmin, que necesitamos recolectar, pues sí es bastante grande, ¿no? Y pues ya llevar la ciudad, aquí niveles de hacinamiento, no sé si tengamos públicos, creo que no. Entonces, bueno, pues ya es bastante complejo solo obtener la cantidad de usuarios que van, ¿no? ¿más preguntas? Mm, Yo quisiera hacer una pregunta a Yasmín. El, es sobre tu función objetivo. Supone que la, lo que tú llamas fiabilidad es exógena, que es un parámetro que te dieron, ¿cierto? Cuando en realidad yo imagino que es endógena, porque una vez que esto entra en la función objetivo, tú le vas a dar distintos horarios a los conductores que puede afectar su fiabilidad por razones las que sean, ¿ya? Entonces, hay un loop ahí en el que debería entrar tu problema, ¿cierto? Eventualmente. Sí, 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 tienes ahí todo lo que es estocástico es un poco complicado bueno, de llevar, ¿verdad? Y hay diferentes niveles. Aquí lo que estamos pensando es que con esa clasificación ya tengo una cierta probabilidad de que mi chofer no se presente y con esa planifico. Ahora, lo que va a pasar después, pues en realidad es estocástico, ¿no? Entonces ahí sí, falta ahí todavía refinar todo lo que es estocástico. Quizás un modelo estocástico sea mucho mejor, ¿verdad? Con diferentes escenarios. Ahorita ese fue el primer como pasito que lo hicimos, pero sí tienes toda la razón en cómo se modela esa probabilidad, esos eventos que no sabes si van a suceder o no. Y solo son los choferes, todavía faltan los vehículos, que ese también tenemos un mapeo es por donde es probable que haya accidentes, pero tú no sabes dónde va a haber, ¿no? Entonces, Eh, esa parte es muy interesante, Alejandro, sí. Sí, lo que va a pasar es que algunos conductores se van a volver más confiables porque les va a gustar mucho su nueva programación y otros se van a volver menos confiables, por ejemplo. Entonces, yo creo que la única forma de saberlo es si el operador con el que trabajas te deja en el fondo hacer esta aplicación quizás en un par de líneas como piloto y ver cuál es esta reacción. Sí, sí, ahí todavía falta ahí refinar bastante, o Mm. sea, sí es trabajo ahí que todavía que hacer, sí. ¿Alguien más? David, me quedé pensando en la función de penalización porque aún no entiendo bien cuál es tu unidad, porque esas funciones de penalización del hacinamiento, lo usual es que son un multiplicador del valor del tiempo, pero tú no tenías eso, tenías 100, 200, entonces, ¿cómo eso entra en la decisión del usuario? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es si estás considerando aplicaciones distintas en periodos fuera punta y fuera de punta, porque lo que se observa es que en el periodo punta las personas están más acostumbradas a aceptar mayores niveles de hacinamiento que en la fuera de punta. O sea, incluso en una línea con harto hacinamiento en el periodo punta,
si yo me tengo que ir de pie en el periodo punta, es más aceptado que en el periodo fuera de punta, donde el mismo nivel de hacinamiento molesta más, básicamente, porque en fuera de punta yo espero viajar más cómodo. Eso. Y lo otro es si consideran eventualmente empezar a obtener información de las decisiones de los usuarios en cuanto a sus elecciones de rutas asignadas versus no asignadas, que te permitan estimar esta penalización que tú muestras al usuario, porque el usuario, si tú supieras en el fondo lo que él hace, lo que ella hace, si te dejara seguirlo, tú podrías estimar con preferencia revelada cuál es su penalización para cada persona. Y después tú puedes hacer un cluster, ver la diferencia promedio entre por edad, por, por género, si tienes acceso a esa información, etcétera, etcétera. Al final me parece que hice más más de una pregunta. No se escucha, Está apagado. Sí, está en silencio. está apagado. Ya, la función de penalización, ¿no? La primera pregunta. Entonces, sí, esta la adaptamos de un estudio de Kim, donde pues, tal vez como es como en este momento como la parte más débil porque no la tenemos como bien estructurada justo para considerar cómo sienten las penalizaciones los usuarios. Entonces la adaptamos de este trabajo y esto depende varía por dos cosas. Una es el tiempo que tú permaneces dentro del vehículo, el factor de ocupación, que es el factor de ocupación se toma como un promedio ponderado, y la otra es una beta que nos va a decir qué tan rápido va a crecer como la penalización o qué tan lento va a crecer la penalización. Luego por ahí hay otros factores que son como por 4% que están dados y son como un tipo de calibración que tú le puedes meter para adecuarla a cierto grupo de usuarios, pero justo, y ahí es donde entra como un poco con tu tercera pregunta entonces, ok, entonces nos falta desarrollar como todos estos, o como entender a las personas cómo sienten los niveles de hacinamiento para calibrar bien esta penalización. Y ahí es donde entraríamos a mover, pues ya como que todas estas, parámetros que son fijos, o de plano, pues esta función que nosotros estamos proponiendo, bueno, que propuso este otro autor, pues no funciona para medir los niveles de hacinamiento, porque pues él, si mal no recuerdo, tomó unos estudios previos de sobre factores de ocupación, niveles de hacinamiento y cómo las personas percibían los niveles de hacinamiento, y a partir de ahí desarrolló este modelo matemático que dijo, ok, pues lo que más se parece al autobús es esto. Y dijimos, bueno, pues si él lo dijo, vamos a tomarlo, que nos sirve para empezar a construir esto, pero lo que pues sí no sabemos qué tal que ni siquiera es exponencial, qué tal si es un poco más como logarítmica o crece de otra forma los niveles de hacinamiento. Entonces, pues bueno, eso es un poco del trabajo previo. Luego lo otro, la recomendación de preferencias reveladas. Bueno, pues sí, gracias por la recomendación. Definitivamente lo vamos a tomar en cuenta porque pues en este momento no sabemos absolutamente nada de cómo las personas personalmente sienten que van viajando. Y por otro lado, la única forma que tenemos de considerar ahorita si va viajando en hora pico o no en hora pico es con esta beta que te dice que tus penalizaciones crecen más rápido, ¿no? Por ejemplo, eh, si vas en no hora pico y el automóvil se empieza a llenar, pues tu penalización crecería más rápido, ¿no? Conforme vaya más llenando, porque bueno, tú dices, oye, pues si no hay nada de gente, y yo esperaba irme tranquilo. En cambio, en horas no pico, perdón, en horas pico, pues sí, a través de la beta podemos hacer que la penalización no crezca tan rápido y así pues sí ya un poco modelar que el usuario pues sí está dispuesto a irse lleno porque así es la vida, ¿no? Pero pues sí, justo estos 3 puntos, gracias por tocarlos, pero pues eso es algo que estaríamos trabajando en el futuro. Muchas gracias por la respuesta. Hay tiempo para una pregunta más, si existe, si no podemos cerrar este webinar. Ok, entonces les agradezco a todos por su presencia, por escuchar a nuestros presentadores y agradecer por supuesto a Yasmín y a David por su tiempo y por
mostrarnos sus investigaciones aún en curso. Víctor, no sé si tú vas a decir alguna palabra de cierre. Yo tengo un anuncio para el próximo webinar. Va a ser sobre ingeniería de tránsito o tráfico. Entonces, ojalá que se puedan conectar, va a estar muy interesante. Va a ser del Comité de Ingeniería de Tránsito. Y exactamente en un mes, es decir, el 11 de marzo a esta misma hora. Solo me resta reiterar nuestros agradecimientos a Yasmín, a David y por supuesto a Alejandro también por este interesante webinar. Estoy seguro que para todos los asistentes ha sido una instancia muy útil para conocer algunos avances relevantes desde la investigación en América Latina relacionada con el transporte y para resolver los cada vez más complejos problemas que enfrentamos cotidianamente. Así que a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos nuevamente en un mes. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Hasta luego. Chao. Buen día. Buen día. Hasta luego.